buenas tardes. Estamos en el primer episodio del año 2025 de Soy Planner, Eventos en Acción. El día de hoy tengo el súper placer de poder compartir cámara y plática y chisma con el Castor. Bueno, pues él es reconocido en el ámbito periodístico, turístico, por lo que lo distingue, por ser transparente, por decir las cosas como son, y el día de hoy vamos a platicar. Vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con la creatividad, el storytelling, el arte de contar las historias. Bienvenido, Castora, Soy Planner. Gracias por todo donde queda, Lupita. Encantado, y más sobre todo de este tema que tiene mucho que ver con lo que ustedes realizan todos los días. Es algo en el que México no está muy bien posicionado a nivel mundial, pero que se pueden hacer muchísimas cosas para poder llegar más a los clientes, más a la gente. Desde el periodismo se hace y mucho, pero tampoco creas que estamos muy adelantados en eso. Es manejar muy bien las técnicas de poder saber contar historias para llegarle a lo que principalmente se confesa una persona, que es a través del corazón, más que de la razón. Y esto es de lo que podemos charlar si quieres, ¿eh? No, claro, pues para eso estamos aquí, Castor. Claro que quiero. Contar historias, esto no es reciente, es de hace mucho. Si nos vamos al principio mismo del storytelling, es al principio mismo de cuando el hombre se considera hombre. Y hablo de aquel ser que empieza a cultivar y ya a quedarse en un solo sitio. Y entonces estos hombres, en lugar de andar de nómadas, ya podían quedarse en un principio en una tierra que podría ser suya. ¿Y dónde está el storytelling? Porque allí es donde se da a conocer la sabiduría, en esas fogatas, y digo, lo podemos poner así porque veto a saber qué, pero se reunían estos hombres que salían a cazar y entonces en la noche pues contaban sus historias de cómo les había ido en su quehacer cotidiano. Ahí es donde el storytelling, o gracias a estas historias que contaba, se podía convencer y mantener el control de una población. Ese es el principio, o sea, es en el principio de la civilización misma. ¿Por qué se va perdiendo entonces contar historias? Muchas de estas es por el constante cambio en la evolución misma del ser humano. Pero algo que se empezó a retomar a partir del siglo pasado, la medianía, fue porque se podía convencer mejor con historias, y principalmente los estadounidenses son muy buenos en eso, a través de la publicidad. ¿Se dieron cuenta? Que era más fácil convencer a un cliente si podían llegarle a través del corazón. Y entonces dijeron, ¿pero cómo? Y por ahí hay numerosos teóricos que, gracias a esto, la publicidad se pudo meter mejor en la casa de cada uno de los ciudadanos estadounidenses, y así también en Europa y luego en América Latina. Es convencerlos por medio del corazón. Y hay un principio básico, porque esto es teoría y casi no me gusta hablar de ello, pero es como un ser, si lo vemos nosotros a través de las películas. Me quiero meter más en la cosa sencilla. Una película, para que sea un gran éxito, Lupita, tiene que tener una constante, que en el análisis, ya cuando se hace el análisis, todas las películas que han sido exitosas tienen eso. Y tú dices, ¿cuál? El viaje del héroe. Y aquí tiene que ver mucho con el turismo. Como un viaje te puede hacer algo diferente. Cuando hablamos nosotros de un ser como cualquier otro, así X, hace un viaje, en ese viaje tiene un aprendizaje, en el aprendizaje tiene un sabio o un guía que lo lleva, en ese viaje él regresa de nueva cuenta ya como el héroe, el hombre que ya tiene todos los conocimientos y puede triunfar ante la oposición que le ponga. Eso todas las películas, La Guerra de las Galaxias, gran película, lo tiene. Un Edison, sí, James Bond, sí, finalmente Todos los superhéroes son eso. son eso. X, una persona común y corriente que llega, hace un viaje o en una transformación, y en esa transformación tiene un guía y luego regresa para poder triunfar.
todas las grandes películas tienen eso. Eso si se aplica también a la publicidad, se logra. Si se aplica a un evento, se logra y lo haces exitoso. Hay una frase que no recuerdo exactamente quién la dice, que todos recordamos lo que nos hicieron sentir. Sí, y justamente eso es lo que hace la parte turística, eso es las emociones que movemos en los eventos y lo que hace que vamos a seguir viéndonos la cara y que queremos compartir, abrazarnos, apapacharnos, tomar algo rico, comer algo rico, porque es parte de la experiencia, de la emoción, acompañado por un storytelling o por contando una buena historia. Lo acabas de decir, esta es quien lo dijo fue una activista negra, escritora, poeta, que quizá no recuerdes lo que te dijo, pero sí como te setentis. Eso es, esto es parte del storytelling. Si nosotros contamos historias y todas las grandes marcas la tienen, una manera de llegar al cliente es contarte mi historia, y hay métodos muy diversos, pero contarte una historia para aterrizar la marca. Lo hace las refresqueras, las cerveceras, los hacen los perfumes, todo mundo tiene un... Y es que hoy en día el marketing con toda esta revolución tiene que tener una historia que te llegue al corazón, que te haga sentir, que te recuerde por qué estás consumiendo, por qué es el producto, el servicio. Y también, creo que tiene que ver con cierto mover valores, mover, objetivos mutuos, porque yo insisto, vuelvo y repito, que hoy en día tenemos que estar pensando en comunidad y en abundancia compartida. Entonces, si con las historias y con todo el trabajo que hay detrás es bien estructurado, podemos vender más, llegar a otros públicos, pues Con la competencia que se está viviendo en estos momentos, la única manera de diferenciarte para que tengas una gran marca es contar la historia de la marca. ¿Y cómo se logra esto? A través del storytelling. Todas las grandes marcas tienen que contar, ya no, y fíjate cómo ha cambiado. El, las primeras marcas contaban lo que hacía. Si nos vemos nosotros hasta la Segunda Guerra Mundial, es ferretería. Vendo fierros, vendo clavos y vendo martillos. Eso era su lógica de la narrativa. Y uno entonces identificaba, pues vamos allá donde venden esos clavos y esos martillos. Cambia todo esto a partir de la Segunda Guerra Mundial y entonces dice, hey, ya no es decir que eres. Y eso lo vemos donde están fracasando las marcas viejas. Siguen diciendo, yo soy fulano de tal y toda mi vida he hecho radio y soy el mejor. Eso ya no sirve. Ahí es donde hay que cambiar también. ¿Y ahora qué hay que contar? ¿De qué manera te sirvo? Es, yo sé tus puntos de dolor y entonces, hey, hacia allá me tengo que dirigir. Tu punto de dolor es que tú necesitas que alguien te arregle tu stat en 2 horas. Entonces no me vengas a contar a mí que eres el mejor. No, a mí resuélveme mi problema. ¿Y cuál es mi problema? Que yo, en 2 horas te puedo hacer un stat. Entonces sí te voy a hacer caso. Y ahí entra también el storytelling. Cambia. Obviamente, esto va cambiando conforme a las cosas que se van dando. Lo vemos con la tecnología. En la tecnología, vemos que un niño no puede tener más de 6 segundos de atención en una sola cosa. Entonces, ¿qué voy a hacer en el storytelling? Te tengo que contar historias que desde el primer momento, con un hook, un gancho, yo pueda atraparte y mantenerte en la pantalla con el discurso, la narrativa o el mensaje que te quiera dar. y Es con... con el ¿qué más? ¿Qué más me vas a decir? Exacto. Sí, quiero ver más cómo finaliza, ¿no? Pues que ahorita, ahí tenemos exceso de contenido, tenemos exceso de muchas cosas, nuestra mentalidad piensa a corto plazo, porque estamos acostumbrados, desafortunadamente, a que todo es inmediato, ¿no? Inmediatez. Y tenemos que estar haciendo más creativos, a estar estudiando más una estrategia para poder contar una buena historia con un buen hook, con un buen título, con un buen copy, etcétera, etcétera. Pero
Dentro de todo esto, Castor, y tú que eres especialista en el tema holístico, ¿cómo ves el tema de la promoción en un futuro? Eh, ¿qué es lo que puedes ver de tendencias positivas que se están haciendo? ¿Qué es lo que nos falta y lo que es un área de oportunidad que podemos atacar? Y también, ¿cómo nosotros como igual y simples mortales, independientemente de que si estamos en aquí no quiero hablar ni de gobiernos ni de nada, pero yo como persona, cómo puedo apoyar? Porque creo que todos tenemos mucho que contar para que un destino pueda también estar en el ojo y poder aportar a que sea exitoso y atracción de visitantes. Vamos con las tendencias del 2025, que no las digo yo, las dicen diferentes expertos en Estados Unidos y en Europa y Asia. Una de las tendencias, y solo quiero hablar una, es la hipersegmentación. Para tomar al cliente, yo puedo llegarle hoy en Estados Unidos a través de una empresa que tiene cable, puedo llegarle a la persona que necesita el destino. Ejemplo, y eso lo hacen ya varias empresas. Es, yo quiero llegarle que cuando quiera ver una película, yo necesito jóvenes entre 18 y 25 años, que sean latinos, que sus padres tengan esa nostalgia por el país llamado México, que tengan recursos, que sean pareja o novios. Estos tres, yo se los doy a esta empresa y ellos dicen, ok, cada vez que fulanito en Anaheim, fulanito en Seattle y fulanito en New Jersey, cada vez que ellos prendan su televisión para ver su película o su noticiario, va a aparecer este mensaje para ellos acerca del destino, llámale Riviera Maya, llámale Ciudad de México, el que le comprado ese mensaje le va a caer. Esta es hipersegmentación. De esa manera es como se están moviendo todos los destinos a la hora de promocionarse. Si yo me llamo Teciutlán, Puebla, y solo me interesa, porque es turismo regional, ahí hay que saber, no le voy a apostar a que beca alguien de New Jersey, no le voy a costar que alguien beca de Chihuahua. Es Teciutlán, Puebla, y su mercado es regional, y entonces hay que ser un estratega. Aquí me interesa que vengan los de la capital, Puebla. ¿Quién más? Los de Oaxaca, porque está también en el tránsito. ¿Quién más? Pues los de Veracruz. Entonces lanzo a través de la hipersegmentación en las redes sociales, lanzo a donde quiero jalar auditorio o visitantes. Y entonces así es como se están haciendo las cosas. Los que sabe, todavía hay muchos que dicen, pues yo le apuesto al periódico. Oye, pero el periódico nada más te van a ver acá. Pues sí, pero es mi compa y yo prefiero mejor a él pagarle los 25,000. Sí, pero tú con 7,000 haces una hipersegmentación y puedes generarlo mejor a través de TikTok, Facebook, Instagram. Pues, pues yo le compro el periódico y me vale. Y no llega nadie. Y además que, digo, todo lo que no es medible no es mejorable, y esto, este tipo de campañas y este tipo de hiperpigmentación de estrategias nos hacen ver los números tal cual, a los que no mienten, los que no te pueden inflar números, los que no te pueden decir, no, es que llegué a 1,000,000 o tuve un impacto de 500,000 personas. O sea, ¿cómo lo puedes comprobar? Creo que eso es, dentro de todo lo bueno, esto es algo que lo puedes comprobar. Esta es una de las cosas que nos vino a cambiar los medios digitales. Es cierto. ¿Quieres que te compruebe que por lo menos llegamos a tantos? Digo, yo me acuerdo y lo comentaba en una conferencia en la mañana que fui con compañeros del periodismo. En mi época, en el cristal de la emisora, estaba en una emisora que se escuchaba, era la única en FM de corte popular. Entonces todo el mundo lo escuchaba y me ponían ahí en el cristal de la cabina. En este momento te están escuchando 1,125,000 personas. Y yo decía, guau. Y como es el O sea, era, era un aproximado. Y yo decía, ¿y cómo lo saben?
No, es que hacemos estudios, estadísticas, y bueno, era por estadística. O sea, no sabía si realmente llegaba. Cuando yo regreso a la radio 20 años después, cuando ves el letrero que tenía ahí, está llegando en este momento a 25,000 CPC. Yo dije, ¿qué tontería es esa? O sea, ¿cómo se hizo tan pequeño? Bueno, también los medios tradicionales se han hecho muy pequeños. Esa es una cosa. Pero la otra, los medios digitales se han hecho muy precisos. En este momento yo sé a cuántos estoy llegando. Y en el cálculo, a la hora de estar trazando a quiénes voy a llegar y a quiénes deseo atraer, pues me va a costar 7,200 pesos y voy a llegar a 722,000 personas. Exactamente me van a decir, no es una propaganda, no, tal cual. Ahí cada vez que le dan clic, aparece. Ese es el tipo hoy tenemos ese expertise para los diferentes medios digitales. ¿Cómo ves las campañas de promoción, las últimas que han lanzado los destinos, tanto como México como internas? ¿Cuál es una que te puede como inspirar a nivel internacional o igual una nacional que digas, creo que esto por esto me está encantando y me está enganchando? Desgraciadamente, hoy no vemos mucha creatividad en las campañas. Tengo que ser claro. Ay, Es las campañas hoy por hoy son creativas por el presupuesto, ¿ok? Entonces tienes presupuesto, haces una gran campaña. Pero yo que me dedico a analizar campañas a nivel mundial, no encuentro todavía una con la que diga, con esta reí, con esta lloré, con esta me hizo sentir ganas de ir a ese destino. No veo en México, pero hay una. ¿Por qué? Y hay que ser claros. Tiene un gran presupuesto y un experto que lo sabe manejar. La de Quintana Roo. Quintana Roo con los 12 diferentes destinos de Caribe mexicano supieron enganchar a través de algo diferente con lo que pueden atraer a un mayor número de turistas y también, como saben, de hipersegmentación, dirigirse hacia ellos. Pero es la única. ¿Por qué? Porque tiene presupuesto. Yo no he visto a otras, bueno, Los Cabos, pero también vuelvo a lo mismo, también tiene presupuesto y ponen escenas muy bonitas y pueden atraer con la hipersegmentación a esos turistas que quieren principalmente a los Estados Unidos. Entonces, hoy hablamos sí de campañas efectivas, pero todavía me queda ese espacio como para analizar. No hay una campaña creativa que me atrape y me haga sentir. fíjate que yo vi una hace un par de años atrás de Perú que me enganchó Sí. porque justamente el video promocional y a lo que iba la campaña era que era como si tú te metieras en una máquina del tiempo, Sí, entonces, y que después de 20 años tú abrieras como esto sí. y estaban como todos los recuerdos. Y eso a mí se me hizo súper interesante por la manera de cómo te contaron la historia y cómo te vendieron qué es la vida, porque al final del día en 20 años no sabemos ni qué va a suceder. Sí. Y si te están poniendo ahí las imágenes, de Machu Picchu y de toda la cultura inca, entonces eso me pareció que era muy atractivo. No sé si tú la viste, pero Y la vi, pero ¿por qué te llamó la atención? mm, Porque tenía una historia. claro. Ese es el chiste. Si tú tienes un storytelling, obvio que usan todos los elementos y a mí me emocionó la de Perú. Sí. Me emocionó. Sí, era, o sea, y te hacía reflexionar y decir, bueno, ¿y en qué estoy gastando mi tiempo? O sea, Sí. ¿cómo no me estoy viendo también? Porque también tenemos que ver al futuro, ¿no? Pero como te vendieron, la idea, se me hizo muy buena, de las últimas que he visto. Sí, es esa la de el mayor, peligro, ¿cómo era? La de Colombia también, el mayor, ¿El destino de colores? no, antes, la que irrumpió con toda la gran promoción de Colombia, el mayor, peligro, no es peligro, no utilizaron peligro, el mayor peligro es que te quieras quedar aquí. Ah, ya, Sí, sí. eso también, una gran narrativa, buenas imágenes, una gran producción y fue éxito. Y como esas vallas que manejan los diferentes destinos de España, me gustó una últimamente que hizo Francia también, este, en fin, hay creatividad. Cuando hay creatividad, se ve diferente. No solo es efectista, hay algunas que son efectivas,
y bien, o sea, pues de eso se trata, ¿no? Pero cuando la sigues recordando, fíjate que la campaña de Perú ya es otra, ¿eh? Pero tú sigues recordando eso. Yo sigo recordando esa. Y la que comentas de Colombia, para mí creo que si hay uno de los destinos que le puedo apreciar, cómo te venden tan solo la imagen de los pájaros, o sea, yo lo veo en todos los sentidos. Sí. Ves la moda colombiana y ves una moda, unas faldas preciosas, coloridas, con pájaros, con plumas, con jaguares, o sea, y nosotros en México que tenemos eso y más, o sea, dices, bueno, ¿cómo no nos da la cabeza para explotar, este, nuestra creatividad y hacer cosas que te que te enganchen, que quieras ir ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Nos hace falta todo eso, pero también está en el presupuesto. Si no tenemos presupuesto suficiente, hoy no tenemos un departamento, un una central, voy a decirlo para no meterme con el gobierno, una central donde caiga un gran presupuesto y puedan hacer estrategias de promoción como antaño las tenía México a través del CPTM, es complejo para un destino, porque hay que pensar en esto también. Los destinos de nuestro país regularmente llegan, en su mayoría, políticos, afines al partido en el poder. Y o sea, la curva de aprendizaje es muy larga. Ellos no pueden llegar y saber de mercadotecnia y no pueden llegar a saber de presupuestos y saber de digital y saber de medios tradicionales. No entienden eso. Ellos dicen, pues a mí se me antoja y en esos antojos y en esas ocurrencias, pues cuesta trabajo echar a andar pues, el quehacer de la Secretaría de Turismo. Hoy, afortunadamente, tenemos hombres y mujeres que saben que han sido extraídos de las bases del turismo, de la iniciativa privada. Entonces, ya cuesta menos, pero hay otros que están en cero, ¿eh? O sea, de plano. Y que les va a costar aprender y que son muy inteligentes y pueden aprender, pero ya casi cuando se va. Entonces, pero digo, es de todos, no es de genialidades. Eso pasa con todos. Simplemente puede llegar un experto en turismo de reuniones que no va a saber de turismo deportivo. O sea, eso es obvio. Entonces, de educación cultural, de turismo cultural, son cosas diferentes que se pueden aprender por la sensibilidad mucho más rápido, pero cuesta. Entonces, aguas con todo ello. Y todo dependerá del presupuesto. Si yo tengo un gran presupuesto, te puedo apostar que tendré una buena campaña, ya sea efectiva o creativa. Cosas diferentes, ¿eh? Muy diferentes, sí, muy diferentes. Y creo que le diste a un punto, del cual estamos viviendo en estos momentos, eh, de que México con todos estos cambios, tanto positivos como de los otros, pues tenemos que estar pensando más en trabajar en conjunto, en ser cadenas que iniciativa privada con gobierno estemos muy codo a codo, muy mano a mano y aperturados al diálogo. Yo lo he dicho infinidad de veces y no me cansaré de repetirlo. Creo que mucho de lo que nos limita son los egos, porque tú no sabes lo que yo sé, yo no sé lo que tú sabes, pero juntos podemos hacer una buena sinergia. Claro, el presupuesto es súper importante, sin él no haces nada, pero más mentes y más involucrados podemos crear mejores productos, campañas, estrategias, colaboraciones, inclusive con otros destinos, con otros países, y creo que eso es mucho de lo que a veces se cierra el mismo gobierno. Y digo, no estoy hablando de nada ni de nadie, con todo respeto lo digo, porque sientes esas limitaciones, ¿no Mira, crees? adentrándonos un poquito en el estudio de la creatividad, que no nada más no son musas que esperemos, no, ya ha cambiado mucho. Creatividad, ¿cómo reconocer a alguien que es creativo? Él mismo te lo va a decir. En México tenemos gente que dice que es creativa y no precisamente que sea creativa. Muchos tienen oficio, que es muy diferente a ser creativo. ¿Y por qué veo con esto a esto que hablabas de los egos? Cuando los Beatles, esta agrupación del cuarteto de Liverpool, se estaban peleando y ya no podían ni hablarse entre ellos, fueron ante un gurú en la India y él lo primero que dijo es que ustedes pueden ser creativos. Ustedes lo son por el oficio que tienen en la música. Lo único que hay que quitar son los egos. Y el trabajo
de este gurú que se hizo luego muy famoso. De este gurú fue, hey, hay que aterrizarnos. Para tener el principio de la creatividad, lo primero que tienes que eliminar son los egos en la vida. O sea, fíjate, con un trabajo, una cosa te lleva a la otra. Si tú realmente eres creativo, lo primero que debes tener es humildad. Claro. Humildad en aceptar errores, humildad para dirigirte y comunicarte con la otra persona, humildad para hacer equipo. Para eso se necesita humildad, porque si no, no trabajarías con otros. No, porque estarías pensando que solamente tú. Eres tú el que... Exactamente. El principio en el que debemos de trabajar todos. Por eso yo cada vez que me dicen, ¿tú a qué te dedicas? Soy entrenador de superseres. O sea, ¿y cómo? Porque lo primero que tienes que involucrarte cada vez que hablas de creatividad es trabajar la mente en estos procesos para poder encontrar por dónde va la creatividad y trabajar tu espíritu. Porque si no haces estas dos, simplemente los egos se te van a desbordar y entonces creerás que eres casi un dios de las cosas que estás realizando. Y esto después trae golpes, ¿eh? Claro, Y muy fuerte. porque lo que sube baja y eso que a veces se nos olvida que cuando das el chanclazo y dices, vale, y lo que sube más rápido baja más rápido, si duele más, ¿no? Allí está toda la clave de esta vida. Yo que trabajo mucho con creatividad, te puedo decir que sí me considero una persona creativa porque, y digo, tú que eres experto en esto y que así tienes más conocimiento, mm, yo cuando llego y veo las cosas y me la están diciendo, yo ya hice así un revolú, como dicen en Puerto Rico, en mi mente, donde me salen las ideas, las plasmo. O sea, soy de los locos que a las 3 de la mañana se me ocurre algo y tengo un cuaderno y apunto cosas. Sí, sí. O sea, no sé, o en la noche dicen que el estado teta es cuando llegas a un estado meditativo. Yo trato de meditar, a veces sí medio que fallo, pero trato de hacerlo todos los días. Pero vas identificando como tu momento de creatividad. Sí. Y no sé si a todos les pase, pero yo cuando estoy en ese mood creativo, ya hice todo, ya lo vi, ya lo olí, ya lo toqué, ya fui, ya vine, ya supe quién llegó, quién no llegó, cómo llegó. Y cuando llego a la oficina y llego de, a ver, sí, va así, 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 como ven, aperturada a que lo podemos cambiar, no pasa nada, pero no sé, me pasan esas cosas extrañas. Todo tiene una metodología. La creatividad igual. Y se las pongo yo, porque cuando todo mundo dice es que yo sí soy creativo o me gustaría ser creativo, le digo es como un futbolista. La creatividad es así, ¿eh? El futbolista, muchos podemos ir, como en mi caso, mi Cruz Azul, voy al estadio cada 15 días y entonces puedo sentirme que sé de fútbol porque veo a los jugadores correr y, e ir con el balón y meter gol. Y entonces, ese es uno. Pero el futbolista se entrena todos los días. El futbolista recibe estrategias todos los días. El futbolista ve videos de sus contrincantes y de sus propias jugadas para ver sus errores. El futbolista está siendo entrenado para triunfar. El futbolista tiene una metodología para llegar al campo contrario y anotar. O sea, eso que te estoy platicando en esta analogía de un futbolista, eso es también un creativo. El creativo necesita tener una metodología. Y en esa metodología yo lo divido en tres. Una, la primera que es estar dotado de las herramientas del mindfulness. Sí, es importante. ¿Y por qué? Porque como tú dices, vas a llegar a un proceso donde va a ser mucho más fácil controlar tu mente y tener concentración para meterte la creatividad. Punto número uno. El segundo de este tripié es el poder entrenarte todos los días, mínimo 2 horas.
Design Thinking, voy a pensar estructurar este evento, esta obra O esta solución. o estas soluciones que necesito dar a mis clientes. Ahí está todo. O sea, pero es una metodología. Si vemos nosotros a los grandes, Elon Musk, Richard Branson, eh, eh, Bill Gates, todos ellos, cada vez que los analizo, me dan herramientas, porque ellos sí, o sea, lo dicen. Lo mío es en la mañana, en cuanto me levanto a las 5 de la mañana, dijo, a las 5 de la mañana, entonces me remite a la práctica. Sí, hay un club de las 5 de la mañana. Ok, entonces hacen lo mismo. ¿Qué más? Meditación, mindfulness. Yo tengo mi entrenador diario, como si fuera cualquier otra cosa, como hacer ejercicio o jugar fútbol o tenis. Tengo mi entrenador en mindfulness. Ah, lo mismo, hacen lo mismo todos, ¿eh? O sea, cada vez que quiero enfocarme, hago esto. Y además, cuando llego con mi gente, hago la clásica, una de las herramientas más sencillas y viejas, la de lluvia de ideas. Ah, entonces, sí siguen una metodología todos. ¿Qué es lo que nos cuesta? La disciplina, porque al final del día, atrás de la metodología hay una estructura y hay una disciplina que todos nos tenemos que estar marcando y como humanos nos cuesta, pero una vez que te haces consciente y que te haces constante, porque creo que la constancia y la persistencia es lo que te lleva al éxito independientemente de a qué grado, pero esa es la base, el origen, eh, pues tú vas construyendo, ¿no? Y la metodología, creo que normalmente en Latinoamérica, en México, no estamos tan acostumbrados a pensar en metodologías y por eso nos cuestan un poco las estructuras, pero bueno, tarde para hacernos, disciplinados y para ir armando, todas estas herramientas en positivo, tanto nuestras para nuestros equipos, nuestras comunidades y las personas que nos rodean. Hoy por hoy, el mundo necesita de más creativos. Es la urgencia. Lo vemos en todos los trabajos y da risa, ¿eh? Porque en todos los trabajos te dicen, necesitamos un licenciado que sea joven entre tal y tal edad, que tenga experiencia, o sea, segundo error. Y tercero, que sea creativo. Y tú dices, pero si este abogado ni siquiera se ha entrenado en una metodología de la creatividad. O vamos a la universidad. De esta universidad salen grandes expertos y creativos. Y cuando voy a analizar su plan de estudios, no tiene ni una sola clase de creatividad. Y tú dices, ¿cómo? Me ha tocado ir con rectores para decirle, señor, usted puede ser la primera universidad que puede estar ya en la avanzada de tener gente y clases de creatividad. Me dicen, no, pero ellos ya todo lo ven. Le dije, analicé su plan de estudios y no aparece. No, pero les encargamos unas tareas y ellos de ahí copian y se hacen creativos. Fíjate, pero es también como la creatividad es nueva. Digo, apareció en el diccionario de la lengua española hasta hace poco, en las más recientes ediciones, porque todo el mundo decía que era creativo, pero nadie sabía qué cosa era la palabra creatividad, aunque se haya ocupado desde hace mucho. El ser humano, entre que nace y muere, solo utiliza un 10% de su capacidad para lo que fue hecho, 10%. Y si hablamos de creatividad, en este país solo el 1% está preparado para tal caso. Por el oficio, más que por metodologías y seguimiento de entrenamiento. O sea, fíjate allí, cuando todo mundo hoy, si quieres estar dentro, lo único en lo que en esta generación, digamos, en la que estamos metidos, sobre todo en la inteligencia artificial, ¿en qué le podemos ganar nosotros a las máquinas? Son dos cosas nada más, creatividad e inteligencia. El ser humano en estas dos debería estar, y por suerte ya somos varios, ok, todos. Bien, con eso nacemos, pero la creatividad hay que entrenarla. No, Eso nadie lo... y además creo que la inteligencia emocional, Es que parte de, es parte de o sea, parte de la creatividad es, tú puedes ser muy creativo si tienes, no puedes ser, fíjate, no puedes simplemente saber y saber comprender si no puedes saber ser.
como ser humano. O sea, yo puedo ser muy buen abogado, pero llego yo a mi casa y me madreo a mi mujer, no puedo ser un buen abogado. Incongruencia. No puedo ser un cineasta extraordinario si llego yo y me meto todas las drogas y el alcohol porque no me siento bien. O sea, puedo saber y saber, entender todo ello, pero si no sé ser, ahí estoy fracasando en la vida. Por eso es que hay tantas cosas broncas en este mundo, porque sabemos una cosa, pero no tenemos la inteligencia emocional para poder nosotros ahora aterrizarlo. ¿Cuál es un ejemplo, una persona que te inspirar o que puedas ver como sí, una persona inspiradora en el tema de la creatividad? O sea, que tú hoy en día digas: Richard "Vale". Branson, te pongo Richard Branson. ¿Por qué este tipo inglés tenía todos los defectos de un ser humano y el bullying, el que le afectaba desde muy joven? Y entonces él lo único que sabía era tener ideas, captarlas y lanzarlas. Él, hasta la fecha, Richard Branson dice, no, yo solamente creo ideas, porque una cosa es ideas y otra es que estas evolucionen y sean efectivas. Y si yo tengo ideas, las trabajo con mi equipo y entonces surgen las empresas y yo me salgo y yo las dejo trabajar Y se va y se va a otra. Y entonces ha tenido más de 2,000 empresas y de 2,000, o sea, si apenas puedo yo con dos, él más de 2,000 empresas, porque él dice, yo la quiero así, con este cuadrito, que ya las pensé, ya las trabajamos, ya tuvimos una metodología para lograr que sea exitoso. procesos. Van en diferentes etapas y entonces, ¿quién se encarga? Necesito un director, un X, que se encargue de ello. Y él sigue su camino. Él, por ejemplo, se subió a un avión y dijo, yo necesito que divertirme cuando vuelo. Y ahí surgió esta línea aérea, en donde él dijo, necesito unas pantallas. Fue el primero en poner pantallas en los aviones, porque yo quiero divertirme. Si fue más loco todavía, si yo voy a perder 2 horas de mi vida acá, pues por lo menos que me hagan manicure a mi esposa y pedicure a mí. Y entonces en sus vuelos tenían un manicurista y un pedicurista. Ay, también necesito que le sirvan cócteles. Porque si a alguien se le antoja, si vamos a la playa, hay que ir entonados ya desde ahorita. Y así van. O sea, él se queda, observa, y entonces ahí surgen estos momentos en los que está precisamente su mente adaptada para ese tipo de trabajos. Y que son ideas de negocio que han trascendido y que también han apoyado a varias industrias como la turística, la hospitalidad, líneas aéreas, etcétera, ¿no? Pues, Castor, de verdad que, todo esto que nos dices es, pues, oro puro, porque son cosas que tenemos que estar, todos los días trabajando, que tenemos que estar pensando en ser creativos, hasta por nuestra vida propia, o sea, para solucionar Acabas de nuestros es un punto. día a día. En el día a día, el ser humano necesita ser más creativo con su pareja. Oye, ya no la aburras, haz algo diferente en la comida, en el desayuno, en la cama. O sea, tienes que Echa un choro diferente, un Echa un storytelling. sí, exacto. O sea, en eso el ser humano, por eso es bueno la creatividad, hasta en el día a día, el ser humano no quiere pensar tanto, tiene que ser más creativo para Y ¿sabes que cosas. yo asocio la creatividad con la abundancia? Sí, Porque la abundancia es en todos los sentidos, no nada más monetaria, ¿verdad? Y creo que cuando eres una persona abundante, eres creativamente por ende, sí. porque estás trabajando todos los días muchas partes de tu vida para que por un bien o por un fin o por un objetivo. Y eso hace mucho sentido y mucho match. Ya lo dijiste tú, es muy cierto eso. Los japoneses, estoy hablando de los antiguos, ¿eh? En eso piensan siempre y dicen, sí, haz algo siempre para que tú te sientas igualmente bien contigo, algo que te guste, pero algo que le pueda servir a la gente y algo que te pueda traer beneficios. No es nada más, lo voy a hacer gratis. No, a ver, el trabajo que haces vale. Sí, cóbralo bien entonces. Si tú te diviertes con él y aparte ganas, sí hiciste todo. En el mindfulness hay algo que, en las barras de Access, no sé si las has escuchado, que es una de las herramientas, em
que dice que no, mi diversión. Sí. ¿Qué estás haciendo? Me estoy divirtiendo. Porque cuando tú haces lo que te encanta y te divierte, estás llegando a un nivel de abundancia. Sí. Y ahí se crea, por ende, lo monetario, lo económico, lo financiero. Amoroso. Ajá, porque estás dando con cariño, estás haciendo las cosas con diversión, pero también te estás beneficiando. Entonces, son todos estos procesos. Pues, Castor, de verdad que, ha sido un gusto y no vamos a cerrar esto hasta que nada más la última pregunta es, ¿cuál es la persona o el momento que ha pasado en tu vida que te ha inspirado y has sido creativo y has logrado cosas que no las tenías así planeadas? No, siempre las planeo. Soy demasiado cuadrado en ese. Okey. Sí planeo para que me pasen. Pero si algo me puedo sentir gustoso, es de los diferentes proyectos que yo hice en televisión y en radio y que daban resultado. La creatividad tiene un halo de incredulidad por esto. Cuando es creativo, no nadie te va a aplaudir hasta que no sea éxito. Entonces, te verán como un loquito, te verán como alguien que, o sea, saca choros, pero no sabemos todavía hasta que te puedan aplaudir siendo resultado. Y vi muchos, tanto en la tele como en radio, cuando al final hasta me daban ganas de llorar, de que todo el mundo aplaudía y decía: "¿Cómo sabes?". Sí, pero nadie creyó en mí cuando yo estaba trazando esta ruta. Entonces, son varias que me han encantado. He pertenecido a equipos que me han dado gusto y he aprendido mucho, como cuando estuve en el equipo de escritores de Eugenio Derbez, y ver cómo lo que ellos me enseñaban y cómo iba yo avanzando después en las ideas para un personaje, ver cómo ya lo ves en la televisión y ves que esto es éxito, o ver, amigos que me encuentro de repente en otras partes y que recuerdan algún personaje que yo escribí y decía: "Y en eso nadie creía, pero hoy son éxito". Entonces, ese tipo de cosas, claro, me halagan mucho y me mantengo dentro de este de este cuadro de ser como un misionero de las ideas y mantenerme humilde y con los pies aterrizados. Castor, gracias por darnos todos estos tips, por haberte aperturado a también compartirnos cosas de tu vida diaria y de toda tu trayectoria del arte de contar historias, porque siempre hay algo que tenemos que contar y lo podemos contar mejor. Gracias, escuchen el nuevo episodio de podcast. Soy Planner Eventos en Acción. Estamos en las diferentes plataformas, en Amazon, en Spotify y en Apple. Nos vemos pronto. No hay límites, solo vamos a crear con María